Bueno, hermanos y hermanas, deseo que la paz del Señor esté en el corazón de cada uno de nosotros, que en esta mañana del último día de la semana, el penúltimo día de la semana, podamos nosotros disfrutar del amor del Señor. Así es que vamos a iniciar la clase y vamos a orar. Les invito a orar. Padre amoroso, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y pedimos tu bendición para nuestras vidas. Señor, acompáñanos en el estudio de esta mañana y que tu presencia esté con nosotros, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ayer la verdad que terminó la clase muy abruptamente, se me fue el internet y ya después me enteré que la profesora adjunta, Lucy, tomó la posta y qué bueno, me alegro un montón que hayan podido cerrar la clase y la idea, ¿no? Este, y bueno, son esas cosas que pasan. Voy a tratar de que al final de nuestra clase podamos tener unos minutitos para, si tenemos dudas de la clase pasada, si alguien tenía alguna pregunta y si no, de la clase de hoy, vamos a tener unos minutitos para charlar al respecto, ¿ok? Bueno, hermanos, entonces vamos a ubicarnos en la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Un momento. Eh, Aquí estoy. Bueno, qué es lo que quiero compartir hoy en relación a la visión que estamos teniendo de lo que es el liderazgo visionario? Y estamos en esta parte, ¿no? De los obstáculos que a veces los líderes nos encontramos en relación a el desarrollo de la visión, de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El valor fundamental que nosotros tenemos en esta sesión tiene que ver ya con cerrar toda la idea que veníamos trayendo clases anteriores, donde Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos, primero a lanzar la visión, a establecer metas, a movilizar el cuerpo de Cristo, y ahora debemos vencer obstáculos, porque nosotros vimos en algún momento que eso existía, ¿no? Y uh, son parte de el desarrollo natural de querer establecer nuestra visión, nuestras metas, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener esta clase, tal vez responderemos un poco, sé que ya hizo un poco Lucy ayer dando respuesta al planteamiento que nuestra hermana Marisa había comentado, y tal vez hoy podríamos darle también otro seguimiento, me parece. Bueno, ¿qué es obstáculo? Vamos a mirar la definición de obstáculo, ¿no? Y decimos de manera muy general, sin entrar en una situación de ser muy técnicos, diríamos, sino más bien de plantear una definición que nos ayude a los fines de nuestra clase. Y nosotros decimos que obstáculos es cualquier cosa que se presenta en el camino para impedirnos lograr los propósitos de Dios. Entonces, todo aquello que se interponga en el desarrollo que nosotros tengamos para lograr el propósito de Dios, lo definiremos o lo consideraremos como un obstáculo, ¿no? Pero ese impedir el lograr el propósito de Dios, recordemos que Dios quiere lograr cosas para nosotros
para transformar nuestra vida, para bendecir nuestra vida, pero también quiere bendecir a través de nosotros a otras personas, a los que nos rodean. Y entonces, a veces, cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros en particular, hay obstáculos, hay situaciones, incluso personas que nos limitan en alcanzar ese propósito. Y cuando queremos bendecir a otras personas, también muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos lo impiden. Entonces, obstáculo tendrá que ver con lo que se nos presenta en el camino. Hay un hermoso pasaje de la Escritura, ¿no?, que nos da una señal de lo que significa tener obstáculos. Y me parece que Pablo es uno de los grandes exponentes de cuando quiso cumplir su propósito, no fue ajeno. Dios no lo libró de los obstáculos, sino que tuvo muchísimos obstáculos, ¿no? Yo ayer ya no completé la idea, pero me parece que Pablo es un excelente ejemplo. Él había fallado, él ya había tenido una reputación antes que lo acompañó en toda su vida, ¿eh? Hubo mucha gente que siempre le criticó eso. Mucha gente siempre le echó en cara. Por eso es que reiteradamente Pablo les vuelve a repetir, ok, yo asolaba la iglesia, yo perseguía, yo era esto, yo era lo otro, pero Cristo entró a mi vida y ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mucha gente no estaba de acuerdo con su apostolado. No lo reconocían como apóstol. Fíjense, hoy ninguno de nosotros nos atreveríamos a juzgar a Pablo como apóstol, discípulo, inspirado por Dios. Pero en su tiempo, mucha gente no sabía, no le bancaba, no le creía, lo miraba con sospecha. Cuando él recién se convirtió, nadie lo quería, por eso tuvo que salir de Jerusalén. Su ministerio no fue en Jerusalén porque todos todavía recordaban lo que él hacía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Bueno, tuvo que salir, que ir a lugares donde sí podía él ser escuchado y ser de bendición. Y este pasaje de Romanos nos dice algo muy interesante, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos cantado, forma parte de nuestra lectura divina, y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si un pasaje de la Escritura está más consciente de que nosotros vamos a enfrentar obstáculos, es este. Dice Pablo, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Fíjense, todo el día, cada instante, a cada momento, siempre hay una amenaza, siempre hay un obstáculo, siempre hay algo que nos va a impedir o nos quiere hacer retroceder en la visión que Dios tiene. A veces esos obstáculos son personales, ¿no? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Son obstáculos que tienen que ver con nuestras situaciones diarias, con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser. Pero también hay obstáculos, ¿no?, externos, donde dice, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, obstáculos externos, obstáculos espirituales, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, que esta amenaza que nosotros tenemos todo el día de muerte tiene que ver con todos esos obstáculos. Pero por eso es que Pablo dice, ¿quién podrá ayudarnos a superar esto, no? Y entonces la respuesta es, eh, ni ninguna cosa que creada, nada podrá apartarnos del amor de Dios
que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y de eso se trata esto. Nosotros tendremos obstáculos, oposiciones, y ahora vamos a ver cuáles son y vamos a mirar cómo podemos vencerlos. Hay dos tipos de obstáculos y vamos a mirar. Hay más, pero vamos a mirar solo dos en esta clase que tienen que ver con nuestros obstáculos míos, personales, Abraham Marín y cada uno de ustedes. ¿A qué obstáculos nosotros nos enfrentamos muchas veces que tienden a amenazarnos para no cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros? El primer obstáculo que nosotros vamos a saber es que son los obstáculos morales. No me voy a extender mucho en esta parte porque este obstáculo tendrá toda una clase que tiene que ver con la integridad. Lo que sí quiero decir, hermanos, es que muchas veces, por no poder controlar, por no poder tener bajo sujeción nuestra sexualidad, ¿no? Muchos líderes han encontrado obstáculos en sus eh, conductas, en su ah, falta en su pacto matrimonial, ¿no? De una vida sexual activa cuando no está dentro del vínculo del matrimonio. Y entonces esa conducta, que es una decisión personal, no es cosa del diablo, ni a veces todo le echamos la culpa a Satanás, y, es que el diablo me tentó, y entonces la culpa es del diablo. No, esa es una decisión nuestra, pero me parece que muchas veces este obstáculo nos limita a muchos líderes en cuanto a su ministerio, a su función, ¿no? Entonces, vamos a hablar una clase completa sobre la integridad en el líder. Un segundo obstáculo tiene que ver con la educación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, si bien es cierto, hermanos, el liderazgo espiritual viene sí o sí por el empoderamiento que el Espíritu Santo nos da a nosotros, también es cierto que muchas veces nuestras limitaciones en la preparación que nosotros tenemos puede limitarnos para desarrollar y hacer ciertas tareas, ¿no? He encontrado muchos líderes que dicen, no, pero pastor, yo no sé leer, no sé escribir, apenas terminé el primario, la verdad que me limita mucho esas cosas. Y es cierto, o sea, aunque entiendo, vuelvo a repetir, que el Espíritu Santo es quien toma el control y hace que nosotros podamos hablar como Pedro, como Jacobo, Juan, que eran pescadores. También es cierto que eso nos limita, ¿no? No tendrían la educación o la erudición, perdón, de Pablo, ¿no? Que tenía toda una preparación y que evidentemente sus cartas son, Pedro lo reconoció, hay un montón de cosas que son difíciles de entender, pero siempre eso nos limita. Yo bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes que quieren prepararse, que quieren estudiar, que quieren aprender, porque todo esto que ustedes van a adquirir en su preparación en el seminario les va a capacitar, tendrán herramientas, palabras, pensamientos, se sentirán mucho más seguros al momento de plantear una idea, porque han tenido esta educación. Pero a veces se convierte en un obstáculo en muchos líderes para no cumplir el propósito de Dios. Los obstáculos de salud también son fundamentales, ¿no? No siempre uno cuando uno está sano, ¿no? Uno rinde mejor. Y los que estamos enfermos, ¿no? Porque no tenemos una vida saludable, porque no hacemos ejercicio, porque no nos cuidamos, eso nos va a limitar mucho en nuestra visión. Estaremos suspendiendo reuniones a cada rato porque nos sentimos mal, porque la presión la tenemos arriba, porque no se nos ocurrió comer mucho dulce y nuestra azúcar, nuestra glucosa está por los cielos. Bueno, esos son problemas, ¿no? Son problemas que a veces el hecho de que nuestra salud esté alterada también no limita nuestra visión, pero la hace más lenta.
¿no? Hay momentos donde no queremos saber de nada porque nos sentimos muy bajoneados, porque tenemos una enfermedad crónica, degenerativa, porque, en fin, estamos en una situación donde lidiamos con cuestiones de salud que, lejos de animarnos, estamos más preocupados por eso. Y entonces nos preocupamos por ir al médico, el tratamiento, por muchas cosas, y entonces eso resta en muchas ocasiones el tiempo que podríamos destinar para el cumplimiento de nuestra visión. Así es que creo que no soy el mejor para aconsejarlo, pero debemos cuidar nuestra salud y debemos estar siempre al 100 para que eso no sea un obstáculo, no sea un problema al momento de desarrollar la salud. He visto muchos líderes que por su salud uno dice, y tiene tanto talento, tiene tanto potencial, pero eh, si le doy yo otra responsabilidad, lo voy a enfermar peor. Entonces, siempre es un obstáculo y tenemos que cuidar esa parte. Y un obstáculo muy fuerte, hermanos, muy fuerte, tiene que ver con los obstáculos emocionales, ¿no? Que creo que es uno de los obstáculos a los cuales muchos líderes se enfrentan, muchos líderes, muchos, demasiados en mi entendimiento. Y a veces estos obstáculos emocionales, ¿no? Siempre tienden a limitar visiones, tienden a limitar acciones para poder desarrollar el trabajo. Cuando hablo de obstáculos emocionales, nos enfrentamos entre muchos, ¿no? Mucha gente sufre de depresión, hay líderes, muchos líderes sufrimos de depresión. Eso es algo, fíjense que yo he estado leyendo un poco, es algo normal, principalmente los pastores. Los pastores tenemos muchos lapsos depresivos, muchos. Usted ve a su pastor todos los sábados empoderado, animado, alegre, pero tenemos muchos lapsos depresivos, nos sentimos muchas veces bajoneados, desanimados, pasamos muchas veces por eso, porque no solo tenemos la carga nuestra, de nuestra familia, sino también tenemos las emociones de toda nuestra congregación y eso nos hace siempre vivir esos aspectos emocionales. Muchas veces tenemos depresión, tenemos miedo, ¿no? Los líderes manejamos la angustia, el temor, nos paralizamos porque no sabemos si vamos a poder llevar a cabo la tarea. Habemos muchos líderes que necesitamos un acompañamiento pastoral, no solamente tenemos que orar, un acompañamiento pastoral e incluso un acompañamiento psicológico, porque muchas veces no nos damos cuenta los líderes, sí, hay tantos traumas en nosotros, ¿no? Hay tantas cosas que vivimos en el pasado que la culpa nos persigue. Entonces, ese es un obstáculo. El líder se siente contenido porque la culpa aún lo tiene. Y decía un poco ayer, ¿no? Si el líder no se siente perdonado, si siente todavía esa culpa que va tras él, va a ser un obstáculo siempre, lo va a limitar, ¿no? Le va a decir, no, tú no puedes porque fuiste esto, fuiste el otro. Pablo, a ver, lo que hizo Pablo, creo que ninguno de nosotros ha llegado a ese grado, ¿no? Sin embargo, no dejó que la culpa lo acompañara y él, cuando alguien no estaba de acuerdo con su apostolado, lo defendía. Dice, yo no soy menor que los grandes apóstoles del Señor, porque a mí el Señor se me reveló y a Él me perdonó y me dio su gracia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces los obstáculos emocionales, hermanos, son muy poderosos y me parece que espero que vamos a tener una clase sobre consejería, podamos muchos líderes ser sanados, restaurados. Necesitamos sanidad espiritual, emocional. Pero hoy en esta clase en particular me voy a referir a uno que es el más común de los obstáculos emocionales, que tienen que ver con la autoestima. La autoestima, hermanos, es el mayor obstáculo al cual nosotros nos presentamos.
Fíjese lo que dice el proverbista en el capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Qué interesante que ya desde mucho tiempo atrás, el ser humano siempre ha batallado con lo que considera de sí mismo. En la medida en que nosotros nos consideramos a nosotros mismos, en esa medida vamos a ser, vamos a comportarnos, vamos a externar lo que somos. Este consejero internacional nos dice que hay un consejero llamado David Smadens, David. El arma más destructiva de Satanás, fíjense, él los lleva a un plano ya así como que decir, ok, si pensás que Satanás es el que te está acosando y te está señalando y es el fiscal acusador, el arma más destructiva y más efectiva en mi entendimiento que Satanás tiene para atacar a los cristianos es la autoestima. Si algo Satanás sabe, permítame llevarlo a ese plano, ¿no? De pensar que nuestro enemigo, que es el tentador, sabe que la mejor arma que él tiene es poniendo en nosotros el pensamiento de no valés, no servís, no tenés por qué estar, nadie te va a creer, vos sos una persona insignificante y desgraciadamente, hermanos y hermanas, puedo decirles que la mayoría de los que estamos cursando en el seminario y los que están en nuestro alrededor, nos hemos creído esa mentira. Y entonces, ese es un gran obstáculo porque el no sentir que nosotros podemos lograr cosas grandes y poderosas nos limita para todos lados. Y por eso creo importante recuperar nuestro sentido de autoestima. Esta definición me gusta mucho, hermanos, que es de otro autor, ¿no? Que tiene que ver con la reflexión. ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? Ustedes recordarán, y fue una pregunta que yo hice porque cuando platicamos con el comité de admisión, planteábamos las preguntas que íbamos a hacer en su entrevista para ingresar al seminario. Y para mí era muy importante saber qué es lo que piensan de ustedes mismos. El ejercicio fue muy aleccionador, porque puedo decirles que tal vez el 90% de todos ustedes que tuvieron su entrevista, cuando yo les platiqué y le dije, bueno, ¿qué les gusta de ustedes mismos, no? Díganme, ¿cuáles son las 5 mejores virtudes que los hacen ser una excelente persona? Y todos batallaron, todos me decían, es una excelente pregunta, no lo pensé, habría que preguntarle a otros porque es mejor que otros hablen de ti bien que uno mismo hable de uno mismo, ¿no? Y cuando yo le decía, bueno, y decime qué es lo que no te gusta de vos, ¿lo recuerdan? Ahí todos, pero ¿sabe qué? Le largaban increíblemente todo lo que pensaban. Somos muy dados a reconocer lo malo de nosotros y no somos dados a reconocer lo bueno de nosotros. Y ese es un problema. Este autor dice, de todos los juicios que hacemos en la vida, de todos, ninguno es más importante que el que hacemos de nosotros mismos. Ninguno es más importante. Ese juicio impacta cada momento y cada aspecto de nuestra existencia. El juicio que nosotros hagamos de nosotros mismos, hermanos, lo que nosotros pensemos de nosotros va a impactar todo lo que hacemos. No solo en la iglesia, en el trabajo, en el plano profesional, ¿no? No nos animamos a promocionar para un puesto mejor porque no nos sentimos capaces, no nos sentimos capacitados. Porque nos creímos esa mentira de Satanás y también nos creímos lo que mucha gente nos dijo desde pequeños, ¿no? Muchos crecimos, y lo reconozco, en un ambiente que nuestros padres siempre nos decían, ¿no? Tonto, levántate, tonto, tende tu cama, tonto, ve a la escuela,
tonto, ayúdame a limpiar la casa, tonto, recoge tus cosas. Y entonces cuando crecimos, nos convertimos y pensamos que éramos unos tontos, ¿no? Unos inútiles, unos buenos para nada. Entonces, esas frases, ¿no? Siempre quedaron grabadas en nuestro pensamiento y muchos que vivimos eso, personalmente lo digo, nos costó mucho trabajo y me cuesta mucho trabajo todavía reconocer que tengo valor, que valgo delante de Dios, que no soy ese tonto o ese inútil, ¿no? Sino que puedo hacer cosas grandes y maravillosas porque Dios está conmigo. Pero en la medida en que hacemos un juicio de nosotros, de verdad va a impactar en todo, en lo que hacemos, en nuestras relaciones con nuestra familia, ¿no? No, no hacemos relaciones fuertes y sanas con nuestro entorno porque nos sentimos así, nos sentimos en esa situación de no tener el valor. Y máximo, hermanos, si tenemos nosotros a una pareja, si tu esposo todos los días te desvaloriza, te humilla, te dice de cosas, ese es un problema porque está mermando tu autoestima o vos a tu esposo, ¿no? Conozco a muchas parejas donde la esposa trata a su esposo como inútil, como bueno para nada, como que no servís, y eso hace que haya muchos conflictos entre las familias, entre las parejas. Sigue diciendo el autor Brandel, nuestra autoevaluación es el contexto básico con el cual accionamos y reaccionamos. Depende cómo nos evaluamos a nosotros y si nos evaluamos de manera sana, entonces vamos a reaccionar así, vamos a hacer cosas así. Pero si nosotros no nos sentimos valorados, nos sentimos amenazados, la gran mayoría de personas levantan barreras, ¿viste? Cuando uno mira a una persona que es fría, rígida, indiferente, dura, autoritaria, es que por dentro está muriéndose de miedo, porque ha querido, ¿no?, vencer sus miedos a través de levantar esas murallas que lo protegen. Pero realmente, hermanos, es la manera en que uno reaccionamos. Elegimos nuestros valores, establecemos metas, enfrentamos los desafíos que nos confrontan. Nuestras autoevaluaciones van a ver eso en el tema de nuestra visión. Dios planta visiones en nosotros, pero si no sabemos quiénes somos, entonces decimos, no, Señor, viste como Moisés, pero soy yo, soy tartamudo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se consideraba Moisés. Dijo, Señor, yo, ¿qué voy a hacer? No puede ser que yo pueda. La manera en que nosotros nos miramos es la manera en que nosotros nos enfrentamos a los demás. Nuestra respuesta a eventos está moldeado en parte, nuestra respuesta a esto está moldeado por parte de quién somos y qué pensamos que somos, es decir, nuestra autoestima. Nuestra autoestima. Me parece interesante reflexionar en esto, hermanos. Me parece sumamente importante saber que ese obstáculo lo tenemos en nosotros. Ahora, debemos entender la autoestima de una manera muy sana, porque cuando nosotros desarrollamos un camino del descubrimiento de nuestro valor, eso nos da un sentido claro de pertenencia, de ser amados. Cuando nos damos cuenta, cuando creemos firmemente que somos capaces no solo de amar, que ese es un problema de los que tienen baja autoestima. El que tiene baja autoestima dice, no, yo amo a mi esposo, yo doy toda la vida por mis hijos, por la iglesia, por los hermanos, yo me moriría por servir y por darme. Pero cuando alguien quiere hacer algo por ti, vos decís, yo no importo, no valgo, no, por de mí no se preocupen, yo soy feliz dando, pero no me importa quién soy. No. Tener una autoestima sana nos lleva a la intención de decir, creo que soy capaz de amar, pero también
soy capaz de recibir amor, de creer que necesito también que me amen, ¿no? Que me amen a mí. Entonces, entender la autoestima nos da un claro sentido de quiénes somos. Y eso pasa también con nuestra relación con Dios. Somos capaces de amar a Dios, pero nos cuesta trabajo sentirnos amados por Dios, porque la culpa nos persigue, porque un montón de cosas que nos han rodeado nos tienen allí atados. Entender la autoestima también tiene un claro sentido de valor. Valemos, hermanos, usted vale, de verdad. Me gusta mucho, no lo tenía pensado, pero usted sabe que yo tenía muchos problemas de autoestima y hubo un pasaje que a mí en lo particular me ayudó a salir adelante y que ahora si lo encuentro se lo comparto. Isaías 43:4. Si usted tiene un problema de autoestima, yo le recomiendo que tenga este pasaje presente, que usted lo respire, que lo tenga allí. Isaías, el profeta Isaías 43, versículo 4. Y fíjese lo que dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Wow, para mí este fue un texto que me rescató. Yo fui un chico con una autoestima muy baja y aún sigo teniendo, luchando con eso. Yo siempre fui muy introvertido. Me cuesta mucho ahora exponerme, ¿no? A veces me dicen, ay, ni se nota, pastor, pero la verdad que lucho mucho con eso. Y pasé mucho tiempo tratando de encontrar el valor mismo. Aún todavía tengo lapsos por ahí por mi historia de vida, ¿no? Tengo algunos lapsos ahí que no, que sigo luchando con eso. Pero este texto a mí me rescató. Este texto para mí fue la respuesta de Dios a mi vida y yo entendí lo que significó para Dios y entendí lo mucho que significo y lo mucho que Él me ama y que Él está dispuesto incluso a dar naciones por mí. Wow, a mí eso me puso allá arriba, me puso en la cima de la montaña. Entonces, creo que valemos y manejar una autoestima saludable nos lleva siempre a buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. Y finalmente, hay un sentido de ser competente, de decir, sí puedo hacerlo. Sí, si Dios conmigo, nadie contra mí. Dios es mi fortaleza, prepara mis manos para la guerra, diestra mis dedos para la batalla. Este, puedo hacerlo. Se me ha encomendado esta visión, este trabajo. Voy a hacerlo porque sé que puedo. Dios me va a ayudar, me dará sabiduría. Nos da el valor para hacernos competentes en aquellas cosas que podemos lograr. Entonces, entender una autoestima tiene que ver con la forma en que te ves a ti mismo y cómo te sientes contigo mismo. Y esa autoestima saludable incluye esto que hemos planteado, ¿no? Es una autoestima equilibrada, es una autoestima a la cual todos tenemos que aspirar como líderes, ¿no? Y que nos permitirá no que se presente como un obstáculo y nuestras visiones queden truncadas. Hay dos polos, los extremos siempre son malos, hay personas que tienen una alta autoestima, es decir, ya rayan en el egoísmo, en el egocentrismo, en sentirse superiores y no necesitan nada. Y el otro extremo son aquellos que se sienten mal, que se sienten como gusanos, como lo que sea, ¿no? Yo he escuchado muchos líderes que incluso se presentan a Dios como gusanos, ¿viste? Como en esa posición de decir, soy de lo peor. A mí me parece que es un extremo. Y los extremos siempre son malos, siempre. El líder tiene que buscar los equilibrios, tiene que buscar los puntos medios. El que tiene alta autoestima siempre será muy desafiado, estimulado a hacer cosas grandes. El otro tendrá una seguridad más cómoda, ¿no?
más de su entorno. Uno será ambicioso, el otro será, ay, lo que salga, una changuita, cualquier changuita que salga está bien, cualquier trabajito que se haga está bien. Algunos van a ser más elocuentes y van a buscar ver la admiración en su forma de expresarse, y otros siempre estarán buscando, y está bien, y lo que yo dije es correcto, te gustó lo que dije, siempre van a necesitar la aprobación de los demás. Unos tendrán una comunicación más abierta, serán más extrovertidos, tendrán un nivel de sentirse que pueden dominar la situación, ¿no? Y otros van a sentirse cohibidos, ¿viste? Ese tipo de reuniones donde tú miras a uno que parece que lleva la batuta y habla para todo y dice y opina y comenta y sabe y demás. Es como que él sabe lo todo, y hay otros que quedan ahí callados y no saben qué decir y se sienten cohibidos, tímidos. Unos tendrán relaciones más sanas porque su autoestima será mucho mejor, y otros tendrán relaciones más destructivas porque será siempre un obstáculo negativo en sus vidas. Y me parece que en este punto de la clase, hermanos, reconociendo que muchos de nosotros tal vez estamos batallando ya en ese extremo de sentirnos que superiores a todos, o tal vez muchos de nosotros, como yo en algún momento de mi vida me sentía tan desvalorizado, me creí tantas cosas de lo que la gente pensaba de mí, que me parece bueno hacer esta pequeña oración. Es una oración liberadora, es una oración que nos anima, ¿no? Y que creo que podemos hacerla en este momento. Puede leerla conmigo ahí, juntos podemos leerla, y dice: Señor Dios, obra en nosotros por tu Espíritu Santo, transformando nuestras vidas y especialmente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta oración sea especial y sea única para todos, hermanos. Que esté allí y nos aliente a que podamos vernos como Dios nos ve, para su gloria. Bueno, termino la clase diciéndoles perdón, los obstáculos externos. Esto muy rápido, que tiene que ver, hermanos, con aquellas cosas que nos rodean y que también tiene que ver con obstáculos. A veces los obstáculos vienen de parte de la iglesia, ¿no? A veces hay falsos hermanos, hay mucha gente que no está comprometida con Cristo, que se meten dentro del cuerpo de Cristo y que de alguna manera siembran cizañas, siembran divisiones, conflictos. A veces hay cristianos difíciles, ¿no? Hay cristianos que por su personalidad, por su historia de vida, siempre nos hacen la contra, siempre están de forma negativa, siempre no están de acuerdo. Debemos saber que eso existe. Hay hermanos que tendrán una sincera oposición, es decir, que al principio no mirarán lo que nosotros estamos mirando del propósito de Dios. Y entonces al principio tendrán resistencia y dirán, no, 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 no. No es que sean cristianos difíciles por molestar, sino que al principio no ven la visión de Dios, pero cuando la empiezan a ver, terminan al final decir, tenía razón. Perdóname, no te apoyé al principio, pero es una oposición, es un obstáculo al inicio de nuestra visión. Tenemos siempre una presión diaria por resultados, eso pasa mucho con los pastores, siempre somos muy presionados a decir, bueno, ¿cuántos bautizaste? ¿Cuántos evangelizaste? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cuánta plata hay? ¿Cómo está el templo? Entonces siempre los resultados que a veces nos piden tener crea una presión que termina siendo un obstáculo. A veces hay falta de frutos, ¿no? El líder se siente, decir, ay, nadie evangelicé, los jóvenes no vienen a las reuniones, hay pocas mujeres, en fin, los ministerios que nosotros estemos haciendo, a veces el hecho de no tener un resultado en los frutos termina por complicarnos.
Bien, herramientas prácticas. Debemos entender, hermanos, que cuando hay un obstáculo siempre habrá un conflicto. Y nosotros debemos saber, si tenés un obstáculo, entender por qué el obstáculo. Entendelo, o sea, no te enganches en el conflicto. A veces nos enganchamos, ¿viste? A veces nos montamos al problema. No, no, entiende qué está pasando. Si hay oposición, ¿por qué hay esa oposición? Reflexiona. Antes de reaccionar, pensar. Ora por que Dios te dé sabiduría y decir, Dios, ayúdame a entender qué está pasando, no me dejes ser reactivo, hazme ser proactivo, que eso es muy bueno al momento de enfrentar un conflicto, y exploren posibles soluciones juntos. Decir, ok, tenemos este obstáculo que estamos teniendo, este problema. A ver, calmémonos, respiremos, contemos hasta 10, somos cristianos, comportémonos como tal, dejemos de ser carnales y mundanos y vamos a ver qué podemos hacer para solucionar este problema juntos. Entonces, hagamos acuerdos, platiquemos y demás. Es muy importante hacer este tipo de acciones para poder finalmente hacer la paz, que es lo que deseamos, ¿no? No queremos echar leña al fuego. Hay muchos líderes que a veces vemos el fuego y en vez de apagarlo le echamos nafta. Ah, ahí se complica, ¿no? Es terrible. Muchos líderes a veces así son, ¿no? A veces, ¿y quién dijo esto? Y fulanito, ah, bueno, pero es que fulanito también es esto, aquello, el otro. ¿Cómo se atreve a decirnos eso a nosotros? Si el tipo, la tipa es aquello, el otro. Y entonces creamos un gran conflicto que no está bien, no es de Dios. Por eso tenemos tres posibles soluciones para lograr la paz. Tres posibles. La primera es cuando hay un ganador y un perdedor. Esta es una de las posibilidades que no debemos darnos el lujo nosotros como iglesia de tener. Porque si bien es cierto, va a haber un ganador, para que se gane, tiene que perder otro. Y ese que gana se sentirá feliz, se sentirá contento, pero el que pierde se sentirá triste, frustrado, se sentirá mal. Este es un gran problema y espero que no usemos este conflicto, este modelo para solucionar el conflicto. El segundo modelo es que todos pierden, ¿no? Finalmente, cuando nadie gana, se destruyen relaciones, se destruyen la confianza y la verdad que es como una dinamita, termina destruyendo todo y creo que esto tampoco queremos hacer. A veces yo he visto conflictos donde pues, todo se pudre, decimos aquí, ¿no? Se pudre, es decir, nadie hace nada por solucionar y terminan perdiendo todos. No es un modelo. El modelo que se propone para manejar un conflicto es cuando hay un ganador y un ganador, cuando las partes son capaces de ganar cosas, pero también de ceder cosas, que son capaces de crear acuerdos, de decir, ¿qué puedo poner yo de mi parte? ¿Qué puedo ceder? Que sí tengo que bajar los brazos por el bien de la iglesia, por el bien de la comunidad, por el bien de mi familia, donde tengo que bajar mi ego, mi problema y qué es lo que yo puedo ser capaz de abonar para que esto suceda. Este es el modelo y debemos ganar todos. Y se puede, ¿eh? Hay esta posibilidad de siempre llegar a acuerdos. Yo siempre le digo a la gente, tienes un conflicto, lleguen a acuerdos. Funciona en todos los casos. Tienen problema en tu matrimonio, lleguen a acuerdos. Y creo que esos acuerdos, cuando se respetan, uno siempre vive más en paz. Vive más en paz. Muy bien. Hagan este examen personal, hermanos. Y háganse estas preguntas. Cuando ustedes tienen un problema, cuando se enfrentan a un conflicto, háganse estas preguntas. ¿Vale la pena mi tiempo y mi energía para solucionar este problema, para meterme en este problema? A veces no, hermanos. Hay veces el problema que no vale la pena que desgastarse, pero ahí está uno, metidote. Ahí está uno. Pero no vale la pena. ¿Hará alguna diferencia si yo gano? Y la verdad que no, a veces no hace la diferencia, pero nuestro orgullo dice, pero ¿cómo voy a perder? Ni ahí que me voy a dejar perder. Ese es un problema.
tuyo, no del conflicto. ¿Qué está diciendo Dios a través de este problema? Que es a veces una pregunta que no nos hacemos. Somos a veces tan carnales que no nos damos cuenta que Dios está provocando o está, a ver, no es la palabra, pero Santiago así lo dice, que está permitiendo que esto suceda. Pero ¿por qué? ¿Qué Dios me está diciendo a mí? ¿Por qué me aferro yo a mi postura? ¿Seré que estoy siendo necio? Puedo tener yo la razón, pero me he aferrado tanto que ya estoy cayendo en la necedad. Y cuando alguien es necio, hermanos, aunque tenga la razón, ya perdió. Entonces, pregúntense. Y finalmente, ¿cómo yo he contribuido al conflicto? Mis actos, mis acciones. ¿De qué me tengo que arrepentir? Tal vez yo fui la que hice el chisme o el que hice el chisme, ¿no? Tal vez yo fui el que desconfió, tal vez yo fui el que hizo mal, tal vez fui yo el que lanzó el primer golpe. Bueno, hagamos este examen. Contestemos estas preguntas. Y si las respondemos, entonces somos capaces de ganar en nuestros conflictos. ¿Okay? Interesantes preguntas. Se las dejo ahí para que ustedes después las puedan tener. ¿Y cómo podemos superar 3 obstáculos? Ya con esto termino la clase. 3 maneras de cómo Dios nos ayuda cuando nos enfrentamos a un obstáculo. Dios nos ayuda. Primero, remueve el obstáculo. De alguna manera, Dios nos ayuda, tarde que temprano, a remover el obstáculo, ¿no? La experiencia la vimos con David y Saúl, cuando Dios quita a Saúl, ¿no? Que era una amenaza para David. Finalmente, por decisiones de Saúl, por acciones de Saúl, es quitado y entonces Dios quita la amenaza de David, de Saúl a David, ¿no? Y David ahora es ungido como rey de su tribu. Dios a veces sí nos ayuda a remover los obstáculos, ¿no? Hay un dicho que dice cuando uno se enfrenta a personas conflictivas, ¿no? Uno le dice a Dios, Dios, o te lo llevas o te lo mando. O te lo llevas o te lo mando. Y me parece que no va por ahí el asunto, pero tarde que temprano Dios nos ayuda a quitar los obstáculos. Dios siempre nos ayuda a tener un camino alternativo. No sé, creo que por ahí hay un micro abierto, hermanos, un micrófono abierto. Si me ayudan a revisar para que lo puedan apagar, se los agradezco. La segunda forma que Dios tiene es siempre nos da un camino alternativo. Esto pasó con los sabios y Herodes. Cuando fueron advertidos por Herodes, ¿no? Regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, Dios nos ayuda a decir, bueno, no te vayas por este camino, andate por el otro, toma otro camino y Dios siempre nos ayuda a ir a otro camino. Y la tercera forma que tiene es que Dios nos ayuda a saber que nuestros obstáculos se convierten en un escalón, se convierten en un peldaño, ¿no? Y lo vemos en el caso de José en Egipto, cuando le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron en hacerme un mal, pero Dios transformó eso para bien. Y ahora puedo salvar mucha gente. Entonces, tomen siempre sus obstáculos, hermanos, como un escalón para saber que Dios, mucha gente piensa mal para ustedes, pone obstáculos para ustedes, nosotros mismos ponemos para nosotros mismos, pero Dios puede transformar todo eso para bien cuando seguimos el propósito de Dios. Y termino entonces diciendo un consejo muy importante. No desistas, no te des por vencido. No desistas. Aun cuando yo dije esta poesía en el encuentro de alumnos que tuvimos ahora, el sábado pasado, hoy lo comparto para todos. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo siendo esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz si estás herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo,
y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Sé como el valiente que en su caminar no gime ni llora. Si caes, vuelve a intentarlo, lucha y ora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. Deseo de todo corazón, queridos hermanos y hermanas, que esta experiencia de enfrentarnos a los obstáculos, ¿no? Que forman parte de la vida del ministerio, de esto que representa lo que, lo que somos, no nos desanime. No nos desanime. Busquémosle solución. Sepamos que habrá los obstáculos. Veamos si nosotros no somos el obstáculo primero, antes que cualquier otra cosa, antes de culpar a otros, que esa es una naturaleza muy propia del ser humano. Eso lo tenemos, todos. ¿Quién tuvo la culpa? Yo no, ¿viste? Por eso el dicho dice, tiramos la piedra y escondemos la mano. ¿Quién tuvo la culpa? El otro. Adán lo hizo en la caída, está ahí, clarito. Adán le culpa a Eva, ¿no? Le dice, la mujer que tú me diste. Pero en esencia, hermanos, Adán está culpando también a Dios. Porque ¿quién le dio la mujer? Pues Dios, la mujer que tú me diste. O sea, el problema es tuyo, Dios, arreglate. Yo no soy. El problema es tuyo. Fíjense cómo pensamos que a veces pobre mujer, todo, ay, sí, no, la mujer. No, Adán culpó primero a Dios, no a la mujer. Y le dijo, tú tuviste la culpa, mándame otra mejor, ¿no? Las mexicanas son más lindas. Ah, no es cierto. Me van a matar las hermanas argentinas y peruanas y colombianas. Entonces, investiguemos primero, hermana, quiénes somos nosotros. Eso es parte importante para ir resolviendo nuestros conflictos. Veamos cómo estamos en nuestras emociones, qué tan saludables somos emocionalmente. Entiendo que muchos de nosotros todavía batallamos con algunas cosas que tienen que ser arregladas. Por eso que van a tener una materia de consejería y espero que podamos aprovecharla todos, ¿no? Y después de eso, analizar lo que pasa alrededor, pero no te des por vencido. Sigue adelante. ¿Okay? Dios te va a ayudar. Si es de Dios, Dios va a estar a tu lado. ¿Okay? Tenemos 3 minutitos para algunas reacciones. ¿Qué piensan de todo esto, hermanos? ¿Qué les parece? Con esto cerramos la parte de ser líderes visionarios, ¿no? Y, y bueno, me gustaría escuchar algunas reacciones de parte de ustedes. ¿Cuál ha sido el modelo que han manejado? ¿Ustedes al enfrentarse a un conflicto han sido más el ganador-perdedor? ¿Buscan más llegar a eso? ¿Se han enfrentado a que todos pierden y bueno, esto se echó a perder? ¿O han desarrollado este modelo de ganar-ganar? De cómo están en sus emociones. Si quieren confesar y que todo el mundo lo sepa, adelante. Si no, después me marcan y en privado lo platicamos. ¿Qué piensan, hermanos? Algunas reacciones. De todo, puede ser de todo esta sección del líder visionario. Hermano, Hermana Rosalba, adelante. eh, solo, solo agradecerle a Dios y esta clase para mí, pues de mucha conciencia, de mucha ánimo, pues como nos dice usted, hermano, porque ahí me identifiqué totalmente, hermano, porque yo soy muy dada, hermano, a ser solo no tengo más que agradecer, hermano. No quiero decir nada más. Gracias, hermano, por esta exhortación tan hermosa y me ayuda mucho en estos momentos en los cuales yo estoy atravesando. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios, mi querida Rosalba. Sé que el Espíritu Santo es el que está tocando su corazón. Fue Dios quien quiere traerle una palabra de consolación, no solo a usted, sino a muchos de nosotros.
todos pasamos por momentos muy difíciles y a veces una palabra de aliento vale la pena y saber que Dios está a nuestro lado eh, siempre nos conforta. No olviden ese pasaje, ¿no? Yo te amé. A mí me impactó ese pasaje de Isaías. Yo te amé y estoy dispuesto a dar naciones por ti. Así es que el amor del Padre le siga abrazando a mi querida Rosalba, con mucha ternura y con mucha pasión. Dios le bendiga, hermana. Clelia. Buenos días, bendiciones a todos. Sí, la verdad, como decía Rosalba, ¿no? Es como que nadie tiene nada para decir porque fue todo tan clarito. El Señor sabe cómo usarlo y sabe lo que está haciendo porque está trabajando en cada uno de manera diferente. Pero realmente la clase de hoy es como que completó de alguna manera todo lo que el Señor quiere que logremos. La verdad que sí, obstáculos vamos a tener siempre en todos los ámbitos y en esos ámbitos son los que van a influir de alguna manera en nuestras cosas que queremos, en nuestras cosas no, en lo que queremos realizar en la iglesia. Y la verdad que hay que estar fuerte porque yo desde que empecé el seminario me pasó absolutamente de todo. Eh, Nunca lo cuento porque me gusta escuchar a los otros a ver qué les va pasando, porque en realidad siempre preguntan, ¿les ha pasado algo? Y sí, la verdad que me ha pasado de todo. Y realmente solo el Señor me está sosteniendo porque yo sola no puedo. Eh, Uno con todas las dificultades que tiene en la vida, realmente a veces siente que no puede, pero el Señor sabe que acá estamos firmes, fuertes, y siempre va mandando a diferentes personas para que nos estén ayudando. Así que, pastor, que el Señor lo bendiga mucho y espero que siga bendiciendo a todos los que estamos acá en el curso y que sea de edificación para todos. Amén, Clelia, amén. Sí, sí, que el Señor nos bendiga. Sé que muchos enfrentamos muchos obstáculos, hermanos. Sí, que a veces uno tras bambalinas, detrás de esta pantalla de la computadora hay muchas cosas que hemos tenido que vencer, ¿no? Pero, ¿sabe? Seguimos creyendo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y estoy convencido que nadie. Todos los días somos llevados como ovejas al matadero, pero Dios en su misericordia nos sigue respaldando. Y yo confío en eso. Yo deseo que usted confíe también en eso. Marisa. Buenos días, ¿cómo están? Yeah. Yendo a los tres posibles manejando conflicto, ganador, perdedor, todos pierden, ganador y ganador. Sobre eso, por ejemplo, yo tuve mucho problema porque a mí me enseñaron desde chica a bajar la cabeza. Por ejemplo, para no armar problema, quédate quieta. Vivimos por ahí en casa de mis padres momentos difíciles que mi madre tuvo que enfrentar y siempre nos enseñaba, nos decía, no armen problema, quédense quietos. Si papá dice así, quédense quietos. Y creé ese hábito en mi vida y después de casados tuvimos conflictos con Alfredo por eso. Porque siempre, para no crear problema, bajás un escalón. Claro, claro. Y llegó un momento que uno va creciendo, uno va estudiando, uno va aprendiendo. Yo dije, no, tengo mis derechos, tengo mis deberes, también tengo que decir que no, Claro. también tengo que luchar por lo que quiero. Y ahí tuvimos problemas graves en el matrimonio, Ujú. porque se creó un autoritarismo de Claro. parte de él, pero no por maldad, sino fue por costumbre. O sea, yo cedí a que se diera eso. Entonces, por ahí cuando hay esos conflictos, es muy importante pedir a Dios sabiduría, ¿no? Sí. Para que nos guíe, cómo discernir, hasta acá puedo, hasta acá no puedo, me conviene, no me conviene. Yo lo viví en carne propia, entonces esta clase para mí fue de 10, pastor. Muchas gracias. Gracias a Dios, Marisa. Gracias por comentar. No olvide que todos nosotros somos producto de una historia de vida, hermanos. No debemos avergonzarnos por ello. Tampoco culpamos a quienes de alguna manera contribuyeron a eso, pero somos parte de una historia y en la medida en que nosotros conozcamos la historia de lo que somos, en esa medida vamos a ir solucionando nuestros obstáculos, nuestros problemas.
El grave problema es no darnos cuenta que tenemos problemas o el no querer darnos cuenta. Y me parece que ese es el gran obstáculo que tenemos. Muchos por no confrontarnos con la realidad y sentirnos avergonzados por ello, no hacemos algo por solucionarlo. Pero pienso que no, hermano. Pienso que la mejor manera que tenemos de reconocer que somos imperfectos, que estamos batallando, que somos parte de una historia de vida, ¿no? Que Dios poco a poco nos ha ido restaurando y rescatando. Así es que muchas gracias, Marisa, por comentarnos de su experiencia. La vivimos todos de alguna u otra manera, ¿no? Pero confío en Dios de que esta clase nos pueda alentar a estar alertas, decir sí, hay esos obstáculos, pero en el nombre del Señor, con su ayuda, con su sabiduría, podemos salir adelante para la gloria de su nombre. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención a esta clase. Vamos a dar el paso al pastor Juan Marcos. Vamos a tomar 5 minutitos, hermanos, de receso y vuelven a su clase. ¿Ok? Que Dios los bendiga mucho. Feliz sábado para todos. Gran abrazo, gran bendición. Dios con ustedes. Bendiciones. Chao, chao.